plan que me propongo hacer en estos 2 días es el siguiente. En el día de hoy quisiera tener un tema y hacer toda una teología del trabajo, modestamente. No quiero estar hablando más de 45 minutos, entonces, pero intentarlo. Hoy el propósito de la sesión es establecer el concepto de trabajo, es decir, de qué hablamos cuando hablamos de trabajo, y en segundo lugar, establecer toda una teología. Digo toda entera no porque vaya a ser larga, sino porque hay 4 momentos que cuando uno quiere establecer una teología tiene que mirar. Cuando uno va a la Biblia y se plantea la teología de lo que sea, tiene que mirar cómo era aquel aspecto en la creación, qué le sucedió a aquel aspecto con el pecado, cómo es la restauración de todas las cosas como consecuencia de la cruz de Cristo, y al final, en el estado último, cómo ese aspecto va a quedar una vez el Señor regrese y el estado eterno se establezca. Por lo tanto, eso es lo que vamos a hacer hoy. Nos proponemos semejante tarea, y mañana, en el devocional, si Dios lo permite, lo que haremos será ver ¿qué repercusiones tiene en nuestro día a día la teología que tenemos? Porque nuestra teología tiene que condicionar nuestra práctica. La manera en la que nosotros vamos a vivir viene definida por lo que nosotros somos y creemos. Por lo tanto, ese será el proceso que me propongo hacer en estos 2 días. Vamos a comenzar. Pues, en primer lugar, perspectiva bíblica del trabajo. Muy bien, concepto de trabajo. Establecer el concepto de trabajo es muy importante, porque de alguna manera el concepto de trabajo ha sido totalmente distorsionado. Nuestras mentes han dejado de pensar en las categorías de Dios, han dejado de pensar en la manera en cómo Dios concibe las cosas. Y como esto ha sucedido, es importante que nosotros volvamos al propósito de lo que Dios quería cuando hablaba de trabajo. Para nosotros hemos convertido algo que era muy importante en algo que se convierte siempre en un sustituto de Dios. El problema de los seres humanos es que constantemente estamos elevando cosas que son buenas y nosotros convertimos lo bueno en sustituto de Dios. Y el trabajo llega a convertirse para muchas personas en un absoluto que al final trata y fracasa en el dar sentido a la vida. Tenemos una concepción de trabajo que de alguna manera pretende dar identidad al ser humano. Y eso ocurre especialmente en nuestra cultura occidental. Cuando tú le preguntas a una persona, ¿y tú qué eres? ¿Qué es lo que te contesta esa persona con el ¿y tú qué eres? La pregunta podría contestarse con muchísimas cosas, pero la gente lo contesta muy habitualmente refiriéndose a su ocupación diaria, ¿no? Es decir, que el trabajo de alguna manera ha venido a sustituir lo que nos da identidad. Y pensad cuál es el problema, porque el problema son muchos los que se derivan de que el trabajo venga a darle identidad al ser humano. Porque en primer lugar, eso quiere decir que tu identidad va a ser movible. Estamos en el tiempo del capitalismo flexible. El capitalismo flexible significa que tú vas a tener a lo largo de toda la vida un montón de roles y papeles en tu vida. Por lo tanto, tu identidad va a ser móvil. Otro aspecto que tiene es que eso va a estar vinculado a tus éxitos. Y claro, en algunos momentos de tu vida vas a estar en la cresta de la ola, pero todos saben lo que les pasa a los del surf, que viene el revolcón. Y en algún determinado momento tu identidad va a sufrir porque estaba ligado a tus éxitos. Las identidades en la Biblia son identidades recibidas. Y las identidades recibidas tienen una ventaja, que es que no se pueden perder. Cuando la identidad estaba basada en tu familia, en la familia en la que tú habías nacido, tú no lo podías perder. Cuando tu identidad estaba basada en tu pertenencia a un determinado territorio y a un determinado colectivo, tú eso no lo podías perder. Cuando tu identidad es una identidad cristiana basada en lo que Cristo ha hecho por ti, tú no lo puedes perder, eso.
Pero cuando tu identidad está basada en lo que tú haces o en el desempeño en el lugar, tú eso lo puedes perder. Y ese es el problema que tiene mucha gente. Pensad hoy en día, si lo que tú eres está ligado a lo que tú trabajas en una sociedad en donde más de 4,5 millones de personas no tienen trabajo, ellos no tienen identidad. O tienen una menor identidad. En una sociedad donde no conseguimos que el 50% de nuestros jóvenes consigan un lugar de trabajo, hay un problema muy grave. ¿Qué es un jubilado? ¿Qué es un padre o una madre a tiempo completo? ¿Qué son ellos? Porque carecen de algo tan fundamental para basar el resto de la construcción del ser humano, como carecer de identidad. Por eso es necesario reconstruir aquellas cosas que nos dan identidad, volverlas a trabajar y rehacerlas otra vez. Esa idea no encaja con las Escrituras. En las Escrituras había integración. En aquellas Escrituras no eran como nuestras realidades de hoy en día, sino que todas las realidades, todas las capas de realidad de la persona, su capa espiritual, su capa laboral, su capa familiar, estaban encajadas en una sola realidad. Uno vivía, trabajaba, adoraba, era padre, era hijo en un mismo lugar. Pero hoy en día tenemos realidades rotas. Incluso nosotros como cristianos vivimos en un lugar, trabajamos en otro y tenemos la experiencia de iglesia local en otro. Somos extraños en todos los conceptos y cada vez esto en las grandes ciudades se da más. ¿Cuánta gente está teniendo su iglesia local a 40 kilómetros de donde vive? Entonces, claro, la experiencia de la vida diaria, que es lo que hace el contexto de la persona, sucede a un montón de kilómetros del lugar donde va el domingo y allí es solo una experiencia, tiene alguna vez, y luego tiene otra realidad que es el lugar que trabaja y vive mundos desconectados, mundos inconexos, con la dificultad de establecer sentido en la vida y de proveer sentido en todo lo que hace, ¿no? De alguna manera. Para poder entender, es necesario que regresemos a un concepto mucho más bíblico del trabajo. Y cuando yo os diga el concepto bíblico del trabajo con el que me gustaría trabajar, pero esto es muy ideal, esto no es realmente el trabajo. Tendréis esa tentación rápidamente. Pero dejadme que os diga una cosa. Tener un concepto claro e ideal de a dónde voy es fundamental. Porque uno siempre tiene que saber a dónde se dirige. Y si tu concepto del trabajo está desvirtuado, aquello a lo que dedicas más tiempo despierto a lo largo de la vida se está dirigiendo a proveer sentido a tu vida y no a ser un instrumento de la gloria de Dios, con lo que estás yendo al lugar incorrecto. Estás gastando la mayor parte de tu vida yendo al lugar que no toca, por decirlo así. Y quiero animarte a revisar ese concepto de trabajo. John Stott, uno de los teólogos que más nos ha influido, nos dio esta definición. Podemos modificarla algo, pero veréis que hay un montón de elementos de al lugar al que tenemos que tender. John Stott dice que el trabajo, estamos en este segundo concepto, el concepto bíblico de trabajo, y John Stott decía que es el gasto de energía, ya sea mental, ya sea manual, ya sea de las dos, en el servicio a los otros, que provee realización al que lo realiza, que provee servicio o beneficio a la comunidad, y gloria a Dios. Bonito concepto, qué pasada, ¿eh? Cómo metió en una frase un montón de los conceptos que deberían estar en el trabajo. Y quiero que estéis todo el rato mirando a la realidad. Porque la realidad no es esto, sino que la realidad es al sitio a donde vamos.
El problema de este mundo es que Dios lo creó, que se estropeó y que estamos dirigiéndonos a la fiesta de la restauración. De alguna manera, y ahora voy a usar un ejemplo que usa Paul Stevens en su libro Work Matters, él dice, cuando mi esposa, tenemos 8 nietos, dice, y cuando mi esposa prepara una fiesta para uno de los 8 nietos, dice, lo que sucede es que días antes ella mira la receta del pastel, envía las invitaciones, compra los elementos, va a casa, los cocina y finalmente la gente llega y hay fiesta. Pero todo lo que da sentido a lo que sucede en los días antes no es aquello, es la fiesta. Cada una de esas actividades solo existe y tiene sentido porque al final hay una fiesta. Y nosotros estamos yendo a la fiesta. Y aquí estamos preparando la fiesta. La Biblia está llena de fiestas. La Biblia es un libro maravilloso porque está lleno de comidas y lleno de fiestas. Y para los que somos comedores y fiesteros, es estupenda la Biblia. De verdad, la Biblia es un libro lleno de comidas y de fiestas. Todo lo que hacemos, el trabajo tiene sentido no solamente en sí mismo, y tiene cierto sentido en sí mismo, pero tiene más sentido en que cada una de esas cosas es algo útil para la preparación de la fiesta definitiva que hay al final. Por eso ese concepto es clave. Cada una de esas actividades hoy en día pueden ser cuestionadas. Hoy en día podemos decir que hay trabajos que sirven muy poco a los demás. Que la mayoría de trabajos no proveen realización al que lo hace. Que una gran parte de trabajos no aportan demasiado a la comunidad. Que mucha gente realiza un trabajo sin esa visión de la gloria de Dios. Pero la distorsión de un fenómeno nunca puede explicar lo que ese fenómeno es. Yo no puedo juzgar una cosa por la corrupción de esa misma cosa. Tengo que juzgarla por lo que la cosa en sí mismo es. Y eso debe proveer mi visión de lo que es. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de trabajo, no solo estamos hablando de trabajos pagados, sino estamos hablando de cualquier tipo de gasto de energía en favor del otro. No estamos planteando de si me produce placer o no. Siempre puede producir más o no, pero si cumple esos requisitos, eso es trabajo. El trabajo voluntario en una organización cristiana. El trabajo de un padre o una madre atendiendo a su familia. El trabajo que haces en un lugar que te pagan. El trabajo de muy mala calidad. El trabajo terrible que está acabando con tu persona. Todo eso tiene elementos del verdadero trabajo. Incluso el trabajo esclavo tiene elementos del verdadero trabajo. Y diréis, uy, esto no, tiene elementos del verdadero trabajo. Mirad una cosa, os llevo a una experiencia bíblica. ¿Habéis contemplado el trabajo de Jacob? Jacob trabajó como un esclavo, literalmente como un esclavo. Trabajó 7 años por lo que no quería y 7 años más. Le cambiaron el salario un montón de veces, le engañaron un montón de veces. Fue terrible. Y cuando llega al final, capítulo 31 de Génesis, ¿sabéis lo que dice? Dice, los días se me hicieron pocos. Fueron como si los días hubieran sido 14 años, tío. Los días se me hicieron cortos. ¿Por qué? Porque él tuvo la capacidad de hacer un trabajo esclavo por amor, por fe y por esperanza. 3 elementos del trabajo de Jacob. Hubo amor, lo hizo por amor, de la mujer a la que quería, de alguna manera. Y se le hizo corto el tiempo. ¿Sí? Incluso en los peores trabajos puede aparecer esa belleza de lo que Dios tiene ahí adentro. Cuando lo hacemos por amor, por fe y por esperanza. Vamos a seguir.
Hemos terminado el primer elemento, paso al segundo. Muy bien, pues estamos aquí. Como os decía, el primero de esos 4 momentos... Mi ordenador se niega a pasar la siguiente. Vale. Vamos a ir a la creación. ¿Qué es lo primero que la Biblia nos enseña? Lo primero que la Biblia nos enseña es que nos muestra a Dios. Y sabéis lo que se dice, ¿verdad? Que uno solo tiene una oportunidad de causar una primera impresión. No tienes 2, solo tienes una oportunidad de causar una primera impresión. Dios es el único ser del mundo que puede escoger cuál va a ser la primera impresión que ofrece. Y cuando Dios quiere dar la primera impresión, y cuando nosotros vamos a tener el primer contacto con Dios, y cuando abrimos la primera página de un libro, porque es normal abrir un libro por la primera página, y cuando lo primero que encontramos es lo que hemos leído hoy, lo primero que encontramos es a un ser que existe. Y ese ser que existe, ¿qué hace? ¿Cómo se presenta ese ser que existe? Trabajando. Lo primero que hace el Dios eterno, ese que no es creado por nadie, ese que no es inventado por nadie, es una cosa. Lo primero que hace es presentar a Dios en una semana completa de trabajo. La Biblia no comienza con "y Dios se sentó majestuosamente en su trono". Hubiera sido una realidad, hubiera sido una verdad que Dios estaba sentado majestuosamente en su trono. Pero no comienza así la Biblia, sino que la Biblia dice: "y en el principio creó Dios los cielos y la tierra". Así es como Dios ha querido que nosotros le conozcamos. Y Dios no acaba su trabajo en esta semana. Nosotros tendemos a la visión del relojero que puso en marcha el reloj y se desentendió. Pero ese no es la imagen del Dios que se presenta en la Biblia. Eso no es lo que Dios nos habla acerca de sí mismo. En la autorrevelación de Dios, Dios se presenta a sí mismo como un ser que hasta el día de hoy mi Padre trabaja, dice Jesucristo. Dios es un ser que es en esencia, en sí mismo, Él es un trabajador. Y Dios, cuando se explica a sí mismo a lo largo del Antiguo Testamento, frecuentemente Dios usa imágenes de sí mismo como trabajador. Él dice: para que entendáis quién soy y cómo soy, mirad cómo es vuestro trabajo. Yo soy un pastor, yo soy un jardinero, yo soy un constructor, un edificador. Mirad vuestro trabajo y entenderéis aspectos de cómo soy yo, dice Dios. Incluso cuando ellos miraban a un trabajo deteriorado, a un trabajo afectado por el pecado. Si queréis entenderme a mí, una parte de lo que yo soy lo podéis entender mirando vuestros propios trabajos. Y cuando Dios ahora crea al ser humano, ahora Él crea un ser humano, hemos leído ahí en 1:26 en adelante, que es como Dios. ¿Habéis visto ese aspecto de que nosotros somos el único ser de toda la creación que somos creados a imagen y semejanza de Dios? ¿Y en qué consiste esa imagen y semejanza? Porque no se limita simplemente a que somos seres con capacidad espiritual como lo es Dios, sino que esa imagen y semejanza es más que la imagen espiritual. Obviamente, Dios no tiene cuerpo físico. Dios es espíritu. Por lo tanto, la semejanza no es en lo físico, pero sí que es que nosotros somos seres con capacidad moral, como lo es Dios. Nosotros somos seres con capacidad espiritual, como lo es Dios, pero también somos seres con capacidad de propósito, como lo es Dios. Y de alguna manera, nosotros somos capaces de copiar el propósito que Dios tuvo cuando nos creó. Dios ya era un ser trabajador desde el inicio. Y cuando Dios crea seres humanos, ¿dónde los pone? ¿A qué los pone? Eso
Cuando nosotros decimos que el trabajo es una maldición, estamos diciendo que Dios se somete a una maldición. No es cierto. El trabajo nunca ha sido una maldición. El trabajo no ha sido una maldición ni siquiera después de la caída. Ni siquiera después de la caída. Es el entorno en el que hay de trabajar, que es un entorno caído, lo veremos luego. Pero el trabajo es cuando Dios es un Dios trabajador y yo trabajo, estoy haciendo lo que hace un Dios que siempre ha trabajado. Cuando tú trabajas, estás haciendo de lo poco que tú puedes hacer aquí, que es lo que Dios ha hecho eternamente. Por la eternidad Dios ha trabajado. El trabajo no explica todo lo que es Dios. Explica una parte de lo que es Dios, pero sí explica algo de lo que sí Dios es. Por lo tanto, cuando nosotros trabajamos, entramos en un tipo de actividad que es la actividad eterna de Dios. Aun cuando el hombre jamás hubiera pecado, el ser humano hubiera trabajado siempre. Hubiera trabajado siempre. Es algo de lo poco que conservamos de lo anterior a la caída del ser humano. Es de lo poco que queda de la imagen y semejanza de Dios. Claro, el trabajo también ha sido afectado por la caída, pero el trabajo en sí no es una maldición. Hemos sido hechos para parecernos a Dios. Nosotros somos trabajadores porque tenemos la imagen de Dios. Incluso cuando descansamos, estamos reflejando el carácter de Dios. ¿Por qué descansó Dios? ¿Dios descansó porque estaba cansado? ¿Es que acaso Dios puede cansarse? Y Dios para gozarse en el resultado de su trabajo. Es una parte de las más deshumanizantes del trabajo de hoy en día, es cuando creamos procesos donde los seres humanos son separados del resultado final de su trabajo. Cuando la gente no puede ver el resultado de lo que fabrica, porque es bueno gozarse de lo que hace. Dios lo hace al final de cada día. Dios cuando termina para y evalúa y dice, ¡wow! Y es el gozo por el trabajo hecho, no la sorpresa de que le haya salido bien lo que está evaluando, sino es el... Claro, es aquello que dice, jope, me hubiera podido salir una chapuza y no me salió tan mal, ¿no? Sino, eso no es, sino es la capacidad de gozarse de la actividad hecha. Y eso es muy importante, que nosotros tengamos esa capacidad. Incluso cuando llega al final y crea al ser humano, Dios dice por primera vez algo nuevo. Dios dice que vio que era bueno en gran manera. En gran manera. Y esa es la parte que también es importante, que nosotros tenemos que mantener ese equilibrio de nuestro trabajo y el gozo del trabajo hecho, de la observación del trabajo. Es bueno acabar y decir, he hecho algo chulo hoy. Valía la pena haberse levantado para hacer esto en este día. Muy bien, ¿eh? Es saludable decir eso, porque te permite la observación. Y por eso es tan importante el día de descanso. Porque el día de descanso te reconecta con Dios. El día de descanso te permite evaluar tu trabajo desde la perspectiva de Dios. Volverlo a mirar desde el trabajo de lo que Dios quería que fuera hecho. Y tú has sido el instrumento para hacer eso que valía la pena que fuera hecho. Que era el trabajo de Dios. Porque mucho del trabajo que hacemos es el trabajo de Dios. Es lo que Dios quiere que sea hecho en este mundo. Porque Dios, desde el principio, ya estableció un modelo de colaboración entre el ser humano y Dios. Dios hace los colores y le dice al ser humano, pinta. Dios hace las formas y le dice, dibuja. Dios hace los sonidos y le dice, canta. Dios hace los animales y le dice, ponle nombre. Dios ha querido desde el principio que nosotros colaboremos con su trabajo, con el trabajo que Él quería que fuera hecho. Él no creó todo, sino creó los elementos de todo
para que nosotros pudiéramos aportar el carácter y la semejanza de Dios. ¿Y qué es el carácter y la semejanza de Dios? ¿Cómo aporto yo cuando utilizo creatividad para hacer las cosas? Por eso los trabajos más repetitivos, que anulan esa creatividad, son penosos para el ser humano. Porque Dios le ha dicho, aplica eso que tienes de mí. Si yo soy un Dios creador, crea. Fijaos cómo hay dos cosas muy especiales que reflejan ese carácter de Dios, que son la actividad artística y la actividad investigadora. Cuando nosotros hacemos esto, estamos reflejando el carácter de Dios. Cuando Dios creó pájaros, no creó un modelo de pájaro, dice, fin de la historia, esto es un pájaro, ¿no? ¿Qué hace Dios cuando Dios crea pájaros? ¿No? Y cuando Dios crea el canto de un pájaro, Dios crea, ¿no? Y cuando nosotros somos creativos y aplicamos creatividad, estamos aplicando algo que Dios nos dio para aplicarlo sobre el trabajo. Es muy importante. Pero ¿sabéis lo primero que mata el estrés? ¿Qué es lo primero que mata el cansancio, la ansiedad? Lo primero que tú dejas es tu creatividad. Porque cuando tienes que hacer 25 cosas en el tiempo que da tiempo de una, tú vas a lo que sabes, a lo fijo, ¿vale? Dice, el procedimiento, Solo es cuando tú tienes un poco de tiempo, que puedes aplicar creatividad en tu lugar de trabajo. Alguien dijo que para crear hay que aburrirse un poco. Pero cuando nosotros tenemos sistemas de producción que lo único que intentamos es tomar a un ser humano, exprimirlo y tirarlo, estamos perdiendo lo mejor que tiene ese ser humano. Todos los seres humanos, lo mejor que tienen no es ser capaces de trabajar como un burro, es la creatividad que tienes. Cuando tú simplemente repites una y otra vez un proceso, no estás pudiendo dar lo mejor que tú tienes. Porque lo mejor que tiene la gente de vuestras empresas, os lo parezca o no, es su creatividad. Es la capacidad de innovar en el proceso y de hacerlo mejor. La segunda cosa es la investigación. Nosotros somos capaces de tratar de saber cómo Dios ha hecho las cosas. Dios lo ha hecho, pero nosotros tenemos la capacidad de descubrir el funcionamiento del mecanismo. Cuando erais pequeños no desmontabais los juguetes. No lo hacíais, os lo perdisteis. Compraros un juguete y desmontarlo. Tomaros el privilegio de ver cómo está hecho. Porque los seres humanos tenemos en lo más profundo de nuestro ser el deseo de saber por qué. El deseo de saber cómo. Porque Dios lo puso en tu corazón eso. Dios te invitó a descubrir lo que Él ha hecho. ¿Sabes cómo? ¿No habéis jugado con vuestros hijos alguna vez a esconder cosas en la casa y ellos tienen que andar buscando dónde están? Es eso. Dios escondió cosas y nos dijo, descubre dónde lo he escondido. ¿Sí? Y esa es la perspectiva como Dios quiere trabajar con un ser humano. ¿Qué nos pasa en las iglesias cuando no valoramos la creación artística? Cuando un cristiano se dedica a... está perdiendo el tiempo. Mira que este chaval podría hacer cosas buenas, ¿eh? Mira cómo pierde el tiempo, ¿no? O sea, que uno, ¿eh? El otro día estaba hablando con unos padres que el hijo se les dedica a ser batería y dice, primero es una lata. Y estoy de acuerdo con ellos. Dice, la segunda es que, ¿qué va a hacer con esto esta criatura? ¿Entiendes? Oye, aprender a tocar bien una batería es artístico, es el desarrollo de algo, no es aporrear un trozo de material, no es eso. Ahí hay todo un descubrimiento de hacer cosas que nadie hizo antes, de reproducir el carácter, el deseo de hacer algo nuevo, ¿entendéis? Y las iglesias debemos valorarlo. Solo por poner un ejemplo de lo poco que valoramos la creatividad en nuestras iglesias. ¿No os habéis fijado lo lisos que son los muros de nuestras iglesias? ¿No reflejarán eso los muros del edificio
un concepto de espiritualidad? Es una pregunta, solo. ¿Nosotros tenemos las paredes de nuestras casas como las paredes de los locales de culto? Yo no lo veo, yo no lo veo. Pero eso puede ser un reflejo de un problema en nuestra concepción de la espiritualidad. Cuando un cristiano se quiere dedicar a la investigación, pobrecito, con lo buen pastor que podría ser, y resulta que está ahí investigando no sé qué bichito microcelular de no sé qué periodo de la historia, no hay manera de perder el tiempo, ¿no? Apoyemos todo eso, porque eso es parte de reproducir el carácter creativo de Dios. Sigo adelante. Una palabra importante es la palabra conexión, para entender cómo funcionaba en el origen. Y es que mi trabajo estaba conectado al trabajo de Dios. Eso es importante. Cuando Dios me creó para colaborar con Él en su trabajo, en el trabajo que Dios hace. Y yo estaba para eso. Y esa era la palabra clave. Había un compañerismo esencial con Dios. Llevábamos los propósitos de Dios en la tierra. Vale. Segundo momento, que es la caída. ¿Qué pasó? A ver si consigo. Muy bien. La caída ha tenido un efecto duradero, profundo, completo, con toda la actividad humana y con todo lo que el ser humano es. El ser humano, a partir de ese momento, nunca volverá a ser el mismo. El ser humano no es rescatable por sí mismo. Y todo lo que hace el ser humano ha quedado afectado por un problema, que es el problema más grave de todos, que es el problema que se llama el pecado. Nosotros muchas veces estamos demasiado preocupados por los pecados, pero los pecados no son nada más que el reflejo de un problema que hay en el ser humano, que es el pecado. El pecado significa que yo he echado al autor de la vida de mi propia vida. He comido del árbol de la autonomía, que quiero caminar sin Dios en la vida, y que como consecuencia de ello he sustituido al ser de Dios por el yo del ser humano. Por lo tanto, ahora lo que se ha producido es una palabra clave, que es la palabra desconexión. El trabajo del ser humano, la vida del ser humano se ha desenchufado de Dios. El trabajo no se ha convertido en algo malo. Simplemente lo que ha sucedido es que está desconectado del propósito para el que fue creado. En lugar de ser una cooperación con Dios para hacer lo que Dios quería que fuera hecho, se ha convertido en un trabajo que tiene el objetivo de servirme a mí mismo. Y cuando eso sucede, el trabajo comienza a destruir al ser humano, comienza a destruir las relaciones, comienza a destruir la creación. El trabajo autónomo le sucede lo mismo que al ser humano con la relación con Dios, porque cuando el ser humano peca, lo que destruye es la relación. El ser humano fue creado para vivir en relación con Dios. Dios es un ser que es esencialmente relacional. Lo que existía antes de la creación del mundo no era la materia. Lo que existía antes de la creación del mundo eran las relaciones. Dios existía en una relación perfecta consigo mismo. Dios no necesitaba nada, Dios no le faltaba nada, pero Dios decide crear un ser humano para incluirlo en esa relación, para que fuera no un igual, pero sí que tuviera una relación íntima con Dios. Y lo que Dios crea, cuando crea en el principio el jardín del Edén, es un santuario lo que crea realmente, un espacio de encuentro entre el hombre y Dios. Pero cuando el hombre decide caminar sin Dios, cuando él decide elevarse a
sí mismo a la categoría de Dios, cuando él decide conseguir lo que Dios quería para él, pero sin Dios. Pensad que la tentación es esto: seréis como Dios, seréis dioses, sabréis como sabe Dios. El ser humano siempre tiene esa tentación de ser Dios, pero sin Dios. ¿Cuál es el objetivo de Cristo con la conversión? Es que seamos como Cristo, hacernos como Cristo es. Dios siempre ha querido que nosotros seamos como Él. Dios ya nos hizo en el origen a su imagen y semejanza. Dios quiere que seamos como Él, pero el problema es que nosotros queremos conseguir esto sin Dios. ¿Cuál es el problema de la Torre de Babel? Es lleguemos a Él. Subamos hasta el lugar en el que está, hagámonos un nombre, pero un nombre no ser llamados por el nombre de Dios, sino por nuestro propio nombre. Ese es el problema del pecado, y eso produce rupturas una tras otra, y esas rupturas también se manifiestan en el mundo del trabajo, porque el trabajo ya en el día de hoy no es ese trabajo para la gloria de Dios. Ya no es un trabajo que busca conectar con el trabajo que Dios quiere que sea hecho, sino que es un trabajo basado en lo que yo quiero hacer, en lo que a mí me parece, en el objetivo de cada uno de nosotros de elevarnos a la categoría de Dios. Pensad que el problema, cuando el ser humano cambia el centro de Dios por el ser humano mismo, es que el universo tiene muchos centros. Hasta aquel momento el universo tenía un solo centro, que era Dios. Pero cuando cada ser humano rechaza a Dios, hoy en día el universo tiene competencia para ser el centro. Tiene 7.000 millones de personas que aspiran a ser el centro. Y está muy concurrido ese espacio. Por eso hay tanto codazo. Porque es que somos 7.000 millones tratando de ser el centro del universo. Y eso produce un entorno laboral totalmente enrarecido, donde cada uno va a su bola, donde cada uno tiene sus propios propósitos, donde cada uno va a sus objetivos personales en lugar de cooperar para un solo objetivo. Son complicadas hasta las iglesias, ¿no es cierto? Donde deberíamos ir al único propósito, que es el propósito de Dios, y cada uno va a su bola, cada uno tiene su visión, cada uno construye su reino, cada uno hace sus pequeños propósitos. El problema es esto: cuando cada uno de nosotros se eleva a la categoría del centro del universo, hay competencia en el centro del universo. Se han roto las relaciones en los lugares de trabajo. El lugar de trabajo es uno de los lugares más competitivos del mundo. La gente trata de establecer sentido para su vida, para quién es él como persona, a través de sus objetivos profesionales. Y lo hace a través de apartar a cualquier otro, poniendo zancadillas. Tenemos un lenguaje que todos sabemos que en los centros de trabajo hay que colaborar y cooperar para el bien del objetivo común, pero no funciona, queridos, y no funciona no porque la teoría no sea buena, sino porque el problema es que cada uno de nosotros somos seres rotos, cada uno de nosotros está pensando que él es realmente el centro del universo, y mientras sigamos pensando eso, es muy difícil cooperar a largo plazo con los otros, porque al final nosotros no buscamos un objetivo único que es la gloria de Dios. Cuando hoy en día en las iglesias hacemos lo mismo, cuando cada uno de nosotros quiere construir su reino, cuando nosotros queremos construir nuestra iglesia a costa de los creyentes de la iglesia de al lado, cuando hoy en día hay mucha más gente que se traslada de iglesia a gente que se convierte, cuando nosotros tenemos esas perspectivas, estamos mostrando la misma división que se produjo en el origen en el mundo del trabajo. Esa forma de hacer iglesia es el mismo problema que hay desde el mismo momento en que el ser humano pecó y se cayó de la presencia de Dios. Estamos estableciendo cultura de consumidores en los puestos de trabajo, en las iglesias, en todas partes. Estamos teniendo un problema de que el mundo se ha roto y ha afectado el lugar de trabajo. Ha afectado incluso a la creación. No hay lugar, no hay efecto tan destructivo para la creación como el mundo del trabajo. No hay nada que contamine y destruya más la tierra, que contamine y destruya más las relaciones personales, las relaciones entre países, las relaciones internacionales, que la búsqueda de la riqueza y los lugares de trabajo que hemos creado. Hemos convertido el trabajo eterno de Dios
en el monstruo que nos destruye. Incluso nosotros tenemos nuestros valores, ¿no? Hay un libro muy interesante, yo lo comentaba en la mesa con en el desayuno, que se llama La destrucción del carácter. Es un libro de un profesor, Richard Sennett, de la London School of Economics, y él dice que en los puestos de trabajo hay una cosa que destruye el carácter de la gente. Que lo que sucede en el puesto de trabajo es que hay una colisión entre los valores en los que nosotros creemos y la competencia que se nos pide en el lugar de trabajo. Nosotros tenemos una serie de valores en los que nosotros creemos y enseñamos a nuestros hijos, ¿no? Ninguno de nosotros enseña a nuestros hijos a que muerda al otro, a que le arañe, a que le escupa en la cara, ¿verdad? Esto no acostumbramos a hacerlo los padres, ¿vale? Espero que no. Entonces, pero a pesar de todo eso, nosotros les enseñamos valores como la fidelidad a largo plazo, nosotros les enseñamos valores como la solidaridad y el sacrificio, pero luego esas personas tienen que entrar en un entorno laboral, en donde el lenguaje es bueno, donde eso se mantiene a nivel de lenguaje, pero luego la práctica del día a día es que vas a ser usado en muchos lugares y tirado rápidamente, en donde se te va a pedir una colaboración solo, pero tú vas a tener que colaborar cuando realmente lo que tú quieres no es colaborar, sino que tu proyecto es el que salga bien. Vas a tener que regalar cosas a otros cuando tú realmente lo que estás pensando es en ti. Y esa colisión de los valores que nosotros sostenemos y los valores prácticos de las empresas producen, según Sennett, lo que él llama la corrosión del carácter. Y está en español, el libro vale la pena, si lo queréis leer. Pasamos al siguiente aspecto. Hay un tercer momento en la teología que es ¿qué cambió cuando Cristo vino? Cristo vino por un problema que nosotros no teníamos la capacidad de solucionar. Cristo no vino para 25.000 cosas. Él vino porque hay un problema que se llama el pecado. Y toda su venida tenía que ver con solventar el problema del pecado. Toda la acción de la cruz de Cristo, todo lo que Cristo ha venido a hacer, es revertir los efectos del pecado. Nosotros no teníamos la capacidad de revertirlos. No había nada en nosotros que nos permitiera solucionar. Éramos unos seres totalmente enfocados en nosotros mismos. Y solo aquel a quien merecía todo lo que nosotros pudiéramos decir y hacer, aquel que era el merecedor de la adoración de todos los seres humanos, el único que podía estar legítimamente centrado en sí mismo, aquel que podía buscar la adoración, porque cuando Dios busca la gloria, hace lo que le es correcto hacer. Cuando alguien más en el universo busca la gloria, está robando algo que no es suyo, pero cuando Dios busca su gloria, está buscando lo correcto, está buscando lo que le es propio. Si Dios no buscara su gloria, Dios sería un politeísta, porque Dios estaría buscando la gloria de alguien más. Pero cuando ese ser que merecía la adoración del universo viene y hace lo que nosotros nunca habíamos hecho, del lugar de estar centrado en sí mismo, Él ofrece su vida por los demás. Él viene a hacer un intercambio carísimo, que es el intercambio de ofrecernos su vida y de tomar nuestra muerte. Eso es lo que Jesús hizo en la cruz. Y Él viene para renovar todas las cosas. Él viene para hacer nuevos todos los aspectos que hay en la vida del ser humano. Todo no solo viene a arreglar los problemas que nosotros llamamos espirituales. Uno de los problemas del pecado es que nosotros hemos separado la realidad que tenía que mantenerse junto. Nosotros hemos separado lo secular de lo sagrado. Hemos establecido que hay dos ámbitos, cuando para Dios solo existe un ámbito, que es el ámbito de lo sagrado. Para Dios todo es sagrado, porque todo es propiedad de Él. Todo le corresponde, no hay nada en el universo que no sea suyo, no hay nada sobre lo cual Él no tenga derecho. Y Él ha venido a restaurar todas las cosas.
todo lo que el pecado rompió. Por lo tanto, Él ha venido también a restaurar nuestros entornos de trabajo. Él ha venido porque la palabra clave de la venida de Jesús es la reconexión. Aquello que era el trabajo de Dios en el cual Dios quería implicarnos a nosotros y que se desconectó como consecuencia del trabajo, de consecuencia del pecado. Él ha venido a conectarlo de nuevo, a volver a darle sentido al trabajo del ser humano. Nosotros podemos participar otra vez de lo que Dios quería que fuera hecho. Y tened en cuenta eso se llama la misión de Dios. Porque la misión de Dios no es solo la predicación del Evangelio, sino que la misión de Dios es la destrucción del pecado. Jesús vino, dice Primera de Juan capítulo 3 y versículo 8, porque para esto vino el Hijo del Hombre. ¿Para qué? Para destruir las obras del diablo. Ese es el objetivo. El objetivo no solo era predicar el Evangelio, sino solventar el problema del pecado. Y ahora Él nos conecta a nosotros y nos dice: yo he venido para destruir las obras del diablo. Allí donde tú localices una obra del diablo, atácala. Atácala. Tú no puedes pasar por ahí al lado. Tú no puedes ser indiferente cuando ves una obra del diablo, porque eso te provoca cuando la ves. Dios te ha cambiado la mente. Dios te ha dado la mente de Cristo. Un ejemplo, Juan capítulo 2. ¿Qué pasaba en Juan capítulo 2? Que Jesús entra en el templo. Eso no es una gran novedad. Jesús entraba en el templo frecuentemente. Desde pequeño Jesús entraba en el templo, ¿verdad? La gente entraba también en el templo. ¿Qué veían la gente cuando entraban en el templo? Negocio, ¿no? Pero era un negocio relativamente santo, porque el negocio que había ahí era proveer animales para ofrecer sacrificios. Pues está bien, ¿no? Ofrecer sacrificios a Dios. Y había cambistas. ¿Por qué? Porque la gente venía de diferentes lugares con diferentes monedas y la gente tenía que hacer el cambio para poder comprar. Era una actividad normalizada. La gente pasaba por ahí y decía, está bien. Pero un día entró Jesús en el templo. ¿Y qué hizo? Vosotros lo sabéis. Echó a los mercaderes. Dijo que aquello era convertir la casa de Dios en una cueva de ladrones. Que eso no se hace, que no se liga, que no se convierte la actividad de adoración en una actividad comercial, que no se comercializa con la espiritualidad, que la espiritualidad no se vende, dijo Jesús. Pero lo que sobre todo quiero que veáis es como lo que los demás se habían acostumbrado a ver desde la perspectiva de Jesús no era tolerable. Y Él quiere otra vez que nosotros volvamos a ver las cosas desde la perspectiva de Él. Que la misión de Dios es más que predicar el Evangelio. Es predicar el Evangelio, pero es hacer bienes en terminología de Jesús del Nuevo Testamento. Y que hacer bienes es observar la actividad de lo que el pecado ha hecho y dejarla de encontrar normal. Todo el mundo encontraba la enfermedad normal y Jesús dijo, eso es un efecto del pecado. Jesús vio la muerte y dijo, eso es un efecto del pecado y la voy a destruir. Y nosotros, en nuestros lugares de trabajo, cuando reconectamos con Dios, es otra vez volver a localizar dónde está el mal, dónde los efectos del pecado se están manifestando. Porque la misión de Dios no es una cuestión espiritual otra vez, sino que la misión de Dios tiene que ver con donde el mal se ha establecido. ¿Sabéis una cosa? El mal no actúa individualmente. El mal crea estructuras para fortalecerse. Y las estructuras a veces están en los medios políticos, en los medios sindicales, en los efectos culturales. En la propia iglesia están las estructuras del mal. Y nosotros tenemos que reconocerlos. Y no podemos pasar al lado de ello.
Estás ahí para no pasar por al lado de ello. Estás ahí para que te indigne cuando veas el mal. Tú no puedes decir, es que en mi lugar de trabajo todo el mundo lo hace. Es que esto es lo normal, es que esta es la práctica habitual, es que esta es la única manera de sobrevivir, es que tendría que cerrar mi empresa si no hiciera así. Si tu empresa solo se mantiene haciendo el mal, tú eres una estructura del mal, tú eres un perpetuador de eso. Dice, ya no estás fuera de la realidad, gracias a Dios, espero estar un poco fuera de la realidad para verla y para discutirla. Queridos, somos agentes de restauración. Dios no nos trajo aquí para hacer lo mismo que los demás, sino para reconectar nuestros trabajos con el trabajo que Dios quería que fuera hecho, para traer sal y luz en el entorno. Sal y luz no es solo predicar el Evangelio el domingo, es ir a vuestros lugares de trabajo y transformar ahí donde veáis mal. Me someto a que me tiréis cualquier cosa después, pero tenía que decirlo. Voy a por el último momento. Las últimas cosas. A veces pensamos que lo que Dios ha propuesto para el estado eterno, cuando Cristo regrese, es hacernos descansar. Y hay ese lenguaje en la Biblia. Si lo has leído bien. Dios nos dirige al descanso. Pero a veces nosotros identificamos el descanso mal. El descanso no es solo cesar en nuestro trabajo, sino que el descanso tiene ese componente de gozarnos por lo que hemos hecho. ¿Os acordáis que hablábamos al principio del equilibrio entre el trabajo y ese descanso de evaluación? Pues bien, nosotros nos dirigimos a un lugar en donde vamos a hacer lo que dejamos de hacer en el inicio. No sé si habéis visto que en la Biblia hay una estructura que es que al final todo vuelve al principio. Nosotros nos dirigimos a una fiesta, como os decía antes. Nosotros nos dirigimos a las bodas del Cordero, de alguna manera, en lenguaje bíblico. Pero eso implica una cierta cantidad de descanso, porque descansamos de nuestra lucha, de nuestra pelea aquí, de las dificultades que tuvo, de tener que trabajar con los cardos, las espinas y todas las dificultades que la caída en el pecado trajo. Eso es de lo que vamos a descansar en el estado eterno. Pero si Dios es un Dios trabajador, si Dios en el principio trabajaba, si Dios nos creó para trabajar con Él, ¿qué será el estado eterno? ¿En qué consistirá el estado eterno? Hay gente que dice, es que nos vamos a aburrir un montón. Con Dios no. O sea, con Dios no. Yo me imagino currando en el estado eterno. ¿Es cierto eso? Mirad, por ejemplo, cuando Isaías habla del estado eterno, ¿qué dice? Dice, construirán casas y las habitarán, plantarán también viñas y comerán de su fruto, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. Y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para desgracia, porque son la simiente de los benditos del Señor, ellos y sus vástagos con ellos. ¿Cuál es el dibujo final? Trabajar otra vez en la tarea de Dios, volver a estar conectados en el trabajo de Dios, volver a hacer lo que Dios siempre quiso que nosotros hiciéramos, pero quitando los espinos, quitando los cardos, y otra vez volveremos a gozar del trabajo del principio. Cuando nosotros vemos a Jesús, Jesús es una muestra de las realidades futuras. Cuando Él estuvo entre nosotros, ¿qué nos decía Jesús? Otra vez, Juan 5:17, mi Padre hasta el día de hoy trabaja. ¿Y qué decía? Y yo también trabajo. Y cuando Jesús hablaba y ponía ejemplos y Él predicaba y enseñaba a las multitudes, ¿de qué hablaba Él? ¿Cuáles eran sus temas preferidos? Un sembrador salió a sembrar.
Un pastor tenía 100 ovejas y una de ellas se perdió. Había un cambista en una mesa. Había un comerciante que encontró un tesoro en el campo. Había una mujer barriendo la casa. Había un pescador que echó una red barredera. ¿Y de qué hablaba Jesús? ¿Cuáles eran los ejemplos que él usaba? Él usaba la gente que trabajaba en el templo, usaba sacerdotes, usaba levitas, sí, algunas veces usaba, pero casi siempre salían mal parados. ¿Os acordáis? ¿Quiénes son los héroes de la historia de aquel que bajaba hacia Jerusalén y se encontró? No son ni el levita ni el sacerdote, los héroes de las historias de Jesús. Eran los trabajadores, los mesoneros, la gente normal, eran sus héroes. Y tenemos que recuperar a esos héroes que los hemos convertido en cristianos de segunda clase porque tienen que ir a trabajar todos los lunes. Hay que recuperar la gloria, la belleza que tiene el trabajo que hace la gente. Os dejo con un pequeño detalle de la vida de Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. No os descubro gran cosa. A los 12 años, él tenía una visión bastante clara de eso. Él decía que en las cosas de su padre, en los negocios, utilizó esa expresión, ¿verdad? En los negocios de su padre le era necesario estar. ¿A qué dedicó los 18 años siguientes de su vida? ¿Vosotros creéis que él comenzó con los 30 años a ocuparse de los negocios de su padre? El Hijo del Hombre dedicó la mayor parte de su vida en la tierra a los negocios de su padre, que era trabajar todos los días, en un trabajo conectado con el trabajo de Dios. De Jesús nos hablan tanto sus palabras como sus silencios. Que Dios los bendiga. Estamos terminando. ¿Queréis hacer una dinámica? ¿Cuántos usáis Twitter aquí? Va. ¿Cuántos sois tuiteros aquí? 1, 2...